8.4 FM, los lunes 5:30 de la tarde y sábados a partir de las 9 de la mañana. Comunícate con nosotros a través del Facebook. Nos encuentras como Te Cuento Una Historia. En nuestro correo contacto tecuentounahistoria1@gmail.com. Bueno, amigos y amigas, felices de escuchar estas historias. Es la escritora Marina Colasanti, una persona que ha migrado bastante por diferentes naciones. Nació en el África, luego vivió en Italia y desde mediados del siglo pasado está viviendo en el país más grande de nuestra América del Sur. Hablo de la nación brasilera. Son historias muy bonitas, son historias que lo único que nos acaparan la atención por su magia, por su mística, por su fantasía. Y amarte toda la vida. I'd like to bring Mr. Adam Colker. Al abrigo de un turbante. El único hijo del anciano visir no daba muestras de haber heredado la sabiduría de su padre. Con la muerte de este, sin embargo, heredó toda su fortuna. Pronto se esforzó en derrocharla. Nuevos palacios, nuevos elefantes, nuevos ropajes suntuosos, nuevas joyas, nuevas babuchas bordadas, etcétera, etcétera, etcétera. También le pareció imperioso tener un nuevo turbante. Convocó entonces a los comerciantes de tejidos, quienes pusieron a sus pies toda clase de damascos, terciopelos y brocados, llenando de colores y brillos los mármoles de aquel salón, sin que nada satisfaciera al exigente joven. Al final, entre tantas telas, escogió una pieza de delicada seda, del color de la paja, entretejida de hilos de oro, y para sorpresa de todos los presentes exigió que toda ella se destinara a la confección de un turbante. Tendría que ser entonces el turbante jamás visto en aquellos parajes, grandioso, hermoso, bello, con todas las cualidades de admiración que pudiese provocar aquel turbante en su cabeza. Enrollar. Después de muchas vueltas, el joven se vio coronado por las blandas espirales superpuestas, las cuales se extendían mucho más allá de su cabeza, sombreándole incluso el rostro y los hombros. Era un turbante amplio como una sombrilla, rematado a la altura de la frente por una esmeralda del tamaño de un huevo y un discreto penacho. Ahora, el hijo del visir podía, de modo digno, pensar en otras maneras de adornar su vida y su persona. Se hallaba justamente sentado en un banco del jardín, absorto en esas meditaciones una mañana casi veraniega, cuando una cigüeña, que llegaba cansada de la larga migración, vio en aquella especie de nido la posibilidad de instalarse de inmediato. Como un último batir de alas, se posó exactamente en medio del turbante. Erizó sus plumas para desprender el polvo del viaje, dobló sus largas patas, se acomodó y cerrando sus pálidos párpados, se quedó dormida. Paralizado por la sorpresa, el hijo del visir se preguntaba qué hacer. Espantar un animal tan bienhechor era impensable. No se expulsa la suerte que nos elige, pensó él. Compartir con ella el turbante parecía imposible, pero de momento no había ninguna otra solución a la vista. No sería por mucho tiempo, pensó el joven. Cuando la cigüeña se despertara, seguramente buscaría un acomodo más conveniente, una buena chimenea, el alero de un tejado e incluso un bonito y frondoso árbol. Inmóvil, el hijo del visir esperó. Pero si él había pensado con su cabeza, otra era la idea, pues de la cigüeña. Al despertarse el ave varias horas después y mirar a su alrededor, le pareció evidente que fuese donde fuese, jamás conseguiría hacer con su duro pico y ramitas secas un nido tan acogedor como aquel en el que estaba. Nunca sus plumas habían rozado algo tan suave. Incluso el leve perfume que el turbante emanaba la envolvía como si fuera una caricia. Recogiendo su largo cuello en ondas de puro placer, la cigüeña entonces se reacomodó. Los comentarios siguieron en el palacio y luego se extendieron por toda la ciudad.
elegido por una cigüeña, el hijo del visir ya no parecía tan mundano. Era la verdad. Aquella elección debía estar motivada por cualidades ocultas. Y en realidad, el joven, andando pausadamente para mantener en equilibrio tanto peso, adquiría un porte cada vez más severo. Una cierta dignidad que parecía transmitirse a sus gestos. Ni siquiera se interesaba ya por las fiestas. Claro, ¿cómo podría entregarse a bailes o a bromear con los amigos cargado con aquella constante presencia alada? Por primera vez, consciente de su propia cabeza, el hijo del visir le descubría otros usos. Por ejemplo, impedido para montar ya a caballo sin poder participar en torneos ni en cacerías, dejaba que sus pensamientos se expandieran y utilizaba todo ese tiempo para reflexionar. Los criados se sorprendían al verlo ocupado en lecturas, hasta que un día de repente sintió un estremecimiento en lo alto de su cabeza. Un tirón seco. La cigüeña había arrancado con el pico la bella esmeralda que remataba el turbante. El hijo del visir estiraba el brazo en vano, palpando, pero la cigüeña la tenía debajo de sí, junto de sus propios huevos, y rechazaba a picotazos cualquier tentativa de intrusión alguna. Caído el penacho, perdida estaba toda la elegancia del turbante. En el palacio, sin embargo, la ausencia de la esmeralda se interpretó como un gesto de modestia y fue muy alabada. Pasó una semana y otras cigüeñas llegaron. ¿Cuánto tardan en salir del cascarón los pollitos de la cigüeña?, se preguntó un día el visir. Ahora permanecía casi inmóvil, como el primer día. No fuese que un movimiento en falso malograra todo el esfuerzo de la vida que se empollaba sobre su cabeza. Y meditaba de pie, sintiéndose parte de aquel gran milagro. Su espera tuvo fin a su debido tiempo. Cuando los polluelos nacieron, anunciados por un piar completamente estridente, a lo largo del verano, acompañó los cambios de aquel piar. Las llamadas se hacían cada vez más claras y más fuertes, mientras minúsculas plumitas cenicientas caían de lo alto al ir emplumándose los polluelos. Aquel verano no duró menos que los otros, pero el hijo del visir se sorprendió el día en que una agitación inusual en el turbante, seguida de un gran batir de alas, anunció la terrible partida. La cigüeña y sus hijos se preparaban nuevamente para la migración. El otoño había llegado. Desde abajo, el hijo del visir vio las grandes aves blancas que salían volando de su cabeza como si fueran pensamientos, para reunirse en la distancia con otras de su especie. Desde lejos, sobresalía entre todas una joven cigüeña verde. Se dice que año tras año las cigüeñas vuelven al mismo nido. Tal vez pensando en eso, el joven hijo del visir detuvo el gesto con el que se preparaba a deshacer los espirales de sus turbantes, tirando de uno de los cabos de la larga seda. Con extrema delicadeza se quitó el turbante de encima de su cabeza y ordenó que, así como estaba, fuera depositado en el tejado más alto del gran palacio. Te cuento una historia, lunes 5:30 de la tarde y sábado 9 de la mañana por 88.4 del FM, Zona Radio, emisora comunitaria del norte de Medellín. Amigos, como les hemos referido, nos encontramos también muy felices. Vamos a rematar este programa de hoy con una cancioncita que nos recordará un poco el legado que nos dejó el gran Eduardo Galeano. En próximos programas tendremos un homenaje a él, a este hombre que partió y que dejó una enorme huella en los corazones de nuestra gran Suramérica, de nuestra mestiza Suramérica. De esta manera llegamos al final del programa de hoy.
Agradecimientos en el máster a Yanel Rodas y a Yanel Rodas también. Agradecimientos en la coordinación general de la emisora. Un saludo a la red de productores de Zona Radio 88.4. Los invitamos a estar pendientes de nuestra programación, a escuchar Radio Acción los viernes 5 de la tarde, a escuchar los sábados El Castillo del Metal, a escuchar Radio Raconti los sábados a partir de las 9:30 de la mañana y los martes en la tarde. Estamos felices de seguir continuando con estas propuestas alternativas en radio. Los dejamos con esta canción y a ustedes un feliz resto de semana y que la alegría y la felicidad los atropelle. Y no olviden que cuando escuchen un cuentero o un poeta por ahí, tan solo se dejen atrapar y hasta una próxima historia. Along with Jairo Moreno on bass and Vince Cherico on drums. Wahida, the blues. Yeah. Te cuento una historia. Programa radial de cuentería y narración oral, donde tu imaginación viaja al mundo mágico de las historias. Solo déjate llevar.